Soy Luis Carballosa, os hablo para comentar con vosotros los primeros versículos de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Versículo 1, en realidad. Dice este versículo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el primer versículo del capítulo 1 y tiene que ver, como es obvio aquí, con la salutación que Pablo hace a los hermanos en Tesalónica cuando les envía esta carta. Pablo está acompañado de Silas, al que se le llama aquí Silvano, y Timoteo. Timoteo era el discípulo amado de Pablo, aquel que más se parecía a Pablo. Alguien ha dicho que Timoteo era algo así como la versión de bolsillo de Pablo. La iglesia en Tesalónica fue fundada por Pablo. Esto se describe en Hechos capítulo 17. Dice allí en Hechos 17, voy a leer los versículos del 1 al 4, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Aquí se menciona Tesalónica, que de paso esa ciudad existe hoy, está en el mismo lugar, en el mismo sitio, y se le llama Salónica. Salónica, la Salónica de hoy, la Salónica moderna, es la Tesalónica de los tiempos del apóstol Pablo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Eso es importante observarlo. Eso significa que allí habían por lo menos 13 hombres judíos viviendo. Para que pudiese haber una sinagoga, el lugar de reunión de los judíos, era necesario que hubiesen por lo menos 13 hombres. Así es que cuando dice aquí había una sinagoga de los judíos allí en Tesalónica, significa eso. Repito, que había por lo menos 13 hombres judíos. Y Pablo, ¿cómo acostumbraba? Observe eso también. ¿Cómo acostumbraba? Pablo, ¿cómo acostumbraba? Fue a ellos y por 3 días de reposo, es decir, 3 sábados, 3 semanas, por lo menos 21 días. Pablo fue a ellos, discutió con ellos, argumentó con ellos acerca de las Escrituras. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Pablo era un biblicista. Pablo usaba la Biblia en sus argumentos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Observe que Pablo está exponiendo el Evangelio, y el Evangelio tiene una realidad histórica. Está basado en la persona de Cristo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras
la palabra de Dios, la Biblia, que era necesario que el Cristo padeciese. La Biblia en el Antiguo Testamento claramente habla de los sufrimientos del Mesías, algo que los teólogos judíos torcieron, no lo comprendieron, y está claro en los capítulos 52 y 53 del libro del profeta Isaías, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, era necesario que el Cristo padeciese. La muerte de Cristo no fue un accidente, fue el cumplimiento estricto de las profecías bíblicas del plan perfecto de Dios, de lo que Dios ha diseñado para la salvación de pecadores como tú y como yo. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Qué es el Evangelio? Es el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo por nuestros pecados. Y que Jesús, a quien yo anuncio o proclamo, la palabra anuncio ahí es proclamar, la proclamación, decía Pablo, es el Cristo. El Cristo significa el Mesías. Era necesario que el Mesías muriese en la cruz y resucitase al tercer día y ascendiese a la diestra del Padre hasta el día designado por Dios cuando Él ha de regresar a la tierra. Y dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron. Fíjese, algunos de ellos. Siempre hay algunos. No son todos los que creen. Hay algunos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, posiblemente ahí de los griegos eran judíos, pero de cultura griega, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Observe, mujeres nobles, mujeres respetadas, respetables, educadas, también se convirtieron. El Evangelio alcanza a todos los que quieren oírlo, aquellos que lo escuchan, hombres y mujeres, y no importa la raza, no importa si es del norte o si es del sur, del este o del oeste, si es blanco, si es negro, si es amarillo, de cualquier color que sea. El Evangelio es el mensaje de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo y dale gracias a Dios por ese precioso evangelio. Hablo aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo y Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que a Dios sea la gloria, la honra y la alabanza a través de Jesucristo y en el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo participan en la tarea de proclamar el Evangelio. Hay un solo Dios,
pero Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay un solo evangelio, ese es el evangelio de la gracia de Dios. Hermano, hermana, alza tus ojos al cielo y dale gracias y gloria y honra a ese único Dios vivo y verdadero. Amén y amén.